Hola pequeños seres de la naturaleza, hoy hablaremos de la fuerza del nitrógeno, o mejor como lo llamaremos para nuestra historia, la fuerza del azoto, número 7 en la tabla periódica de los elementos entre 118 actualizados hasta el 2025. Lo que me hace recordar que es como el CR7, los que saben de fútbol lo entenderán. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Está en el grupo 15 de los nitrogenoideos. Este es del periodo 2, bloque P. Sus propiedades principales es su masa atómica 14,007. Su estado es gaseoso, incoloro e insípido a temperatura ambiente. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Su punto de ebullición es menos 195,08. Toda esta información gracias a los profesionales de la química, la física y la biología de la UPNK, National Geographic, a la IA y al repositorio de la Universidad Nacional de México, Universidad Nacional de Colombia y a la UNAM. Pero bueno, comencemos con nuestra historia. Aquí les hablaré del invisible e insípido azoto. Es una molécula diatómica que se encuentra flotando en el aire, atrapado en el N2, sin ser usado por los humanos. Un día estaba flotando por el aire cuando de repente una tormenta lo hizo reaccionar y del susto se cayó al suelo, que lo hizo reaccionar como nitrato. Azoto no se imaginaba la gran magia que comenzaría en la organización del suelo. El azoto se alió con la mafia italiana, la cual estaba compuesta de alias carbono, alias hidrógeno y alias oxígeno, para transformar una molécula en un aminoácido. Cuando las plantas absorbieron el azoto como nutrientes, el azoto convertido en un aminoácido conformó una organización llamada el grupo amino, con la cual se juntaron para formar una proteína. El azoto, junto con esta proteína, formaron parte de la primera célula, una pequeña organización donde se produce energía y se guardaba información genética. Esta pequeña organización se reprodujo y empezó a crecer, en lo cual llegaron a un acuerdo de paz y empezaron a formar una comunidad llamada tejido, cuyo propósito es capturar la luz para producir su pequeño emprendimiento de energía. Se empezó a conformar una jerarquía, por lo cual conformaron otra mafia, la del organismo, una planta. El azoto se encontraba en sus hojas, para cambiar el color de sus hojas y volver a crecer. Un día hubo un golpe de estado a la mafia y el azoto fue el primero en caer y terminó en la boca de una jirafa. Viajó por el esófago hasta terminar en una celda. Ahora Azoto era parte de un animal. Esta jirafa vivía en una sabana con montañas y presencia de agua. Así el Azoto sabía que llegaría a pasar su condena en un lugar llamado ecosistema, un sistema abierto donde cada día entraba y salía materia y energía. Después de cumplir su larga condena, el Azoto comprendió que todo su trayecto, desde ser un gas que flotaba hasta formar parte de un ecosistema, lo había llevado a formar parte de la biosfera, un lugar que, aunque para él era un castigo, pudo crecer, reproducirse y tener un papel en el planeta. Pero calma, calma, esta no es ni será la única historia que escucharás del Azoto. N7, porque vamos a descubrir su verdadera identidad. Él es el nitrógeno, N7. Muchos piensan que el aire es puro oxígeno, pero no. Casi el 78% del aire que entra en nuestros pulmones está hecho de nitrógeno. Si la mayor parte de lo que respiras es nitrógeno. Entonces, ¿por qué no nos sirve para vivir como el oxígeno? Verás, tal vez has escuchado que algunos talleres inflan las llantas de los autos con nitrógeno. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque el nitrógeno es más estable que el aire normal. No se calienta ni se enfría tan rápido. Mantiene la presión por más tiempo y evita que se oxide el metal de los rines. Pero lo más curioso es que el mismo gas que usan para inflar una llanta también está dentro de ti. Forma parte de tus músculos, de tu sangre, de tu piel y de tu ADN. Y no solo en ti. El nitrógeno está en cada hoja de pasto, en cada grano de maíz, en cada flor del desierto y en cada ser vivo del planeta. Pero ¿cómo puede pasar de estar en el aire a formar parte de un cuerpo humano o de un árbol? Esta es la historia del ciclo del nitrógeno, uno de los procesos más sorprendentes y esenciales de la naturaleza.
Todo empieza en la atmósfera, donde el nitrógeno se encuentra como gas en forma de N2. Este gas es muy estable, tan estable que la mayoría de los seres vivos no pueden usarlo directamente. Entonces, la naturaleza tuvo que buscar ayuda y la encontró en los organismos más pequeños que existen, las bacterias. Algunas bacterias que viven en el suelo o en las raíces de ciertas plantas, como los frijoles, las lentejas o el trébol, tienen la increíble capacidad de capturar el nitrógeno del aire. Estas bacterias fijan el nitrógeno, es decir, lo transforman químicamente en compuestos que las plantas sí pueden usar. El proceso se llama fijación del nitrógeno. Ahí, el nitrógeno gaseoso se convierte en amoníaco, NH3, y luego en nitritos, NO2, y nitratos, NO3, que las plantas absorben a través de sus raíces. Gracias a eso, una planta puede fabricar sus proteínas, sus pigmentos verdes como la clorofila y crecer con fuerza. Así, cuando veas un cultivo de maíz en los campos colombianos, alta y verde, una planta de frijol o un cactus en el desierto de la Tatacoa, recuerda que debajo de la tierra hay bacterias trabajando sin descanso, haciendo posible la vida vegetal. Y cuando un animal come esas plantas, como una vaca, un conejo, una oveja, un caballo o un venado, el nitrógeno pasa de la planta al cuerpo del animal. Dentro de él se usa para formar músculos, tejidos y proteínas. Y luego, cuando ese animal muere o excreta desechos, otras bacterias del suelo entran en acción. Ellas descomponen la materia orgánica, liberando de nuevo el nitrógeno en forma de amoníaco. A ese proceso se le llama amonificación. Luego, otras bacterias transforman ese amoníaco en nitritos y nitratos otra vez, en un proceso llamado nitrificación. Y finalmente, otras bacterias especiales devuelven el nitrógeno al aire, cerrando el ciclo en un paso llamado desnitrificación. Es un ciclo perfecto, continuo, sin principios ni fin. Y aunque nunca lo veas, gracias a él las plantas crecen, los animales se alimentan y el aire se mantiene equilibrado. Pero ¿te imaginas qué pasaría si ese ciclo se detuviera? Las plantas no podrían fabricar proteínas, los animales no tendrían cómo nutrirse y los suelos se volverían estériles, incapaces de sostener vida. Sería como si el planeta entero se apagara lentamente. Por eso, sin el ciclo del nitrógeno, sin él no existiría ni la agricultura, ni la selva, ni los océanos, ni nosotros. Y hablando de océanos, allí también hay bacterias que fijan el nitrógeno, ayudando a las algas microscópicas llamadas fitoplancton a crecer. Y esas algas son el alimento de millones de peces que a su vez alimentan otros animales, bacterias que viven en el fondo del mar. Es impresionante, ¿verdad? Un gas que no podemos respirar directamente, pero que está en todo lo que somos.